la cuarta y última charla. En esta oportunidad nos acompaña Valeria Kierber, docente de la Universidad Nacional de La Plata, de la Cátedra de Corrientes Actuales en Psicología. Ella es psicóloga junguiana en formación y feminista. Este año, cuando empezó el año, me empezó a resonar la idea de transformar la escritura en un acto político también. Al nombrarme lesbiana, junguiana, me sentía totalmente desmarcada de los ámbitos tradicionales, ¿no? Ustedes saben que los junguianos, creo que si, ahora les voy a preguntar, pero si están acá probablemente, y si son de La Plata, no tengan mucho acceso a esa teoría o crean que no existe. Como me dijo una alumna, ¿existen los junguianos? Sí, existimos, creo que yo existo. Acá estoy. Y dentro del feminismo y del mundo de las disidencias sexuales también me sentía como un poco caída de la norma, ¿no? Entonces era como, bueno, ¿desde dónde empiezo a hablar con mi propia voz? Y ahí empecé un taller de escritura con Val Flores, que no sé si alguien la conoce. Ella, sí, somos fans. Empecé un taller de escritura que fue muy movilizante, que sigue siendo muy movilizante, para tratar de encontrar claves para explorarme. En realidad este trabajo surge como de una exploración muy personal, pero que se termina traduciendo en teoría. Obviamente para eso está la teoría, para pensarnos, no para escribir papers, o al menos eso es lo que intento hacer. Y vuelvo al principio, que es que era raro estar acá, porque hablábamos con Adriana que en Argentina el psicoanálisis es hegemónico, y no solo es hegemónico, sino que tiende a clausurar cualquier otra línea de pensamiento, ¿no? Y más si es junguiana, porque por ahí lo que saben ustedes de Jung es que se peleó con Freud, ¿no? Por ahí hasta ahí llegamos. ¿Y por qué se peleó con Freud? ¿Quién me sabe decir? Acá sale mi docente. ¿Alguien sabe por qué Jung se pelea con Freud? ¿O le quedó alguna idea de alguna materia? ¿Son todos psicólogas? ¿Son todas psicólogas? Sí. Concepto diferente del individuo. Claro. Sabía que era algo en el narcisismo, pero no me acordaba. Para Jan, la libido es todo lo que es energía vital y para Claro. Freud es sexual. Exactamente. Eso es lo que nos han transmitido, ¿no? Como Jung traicionó la teoría sexual, que era el dogma que el padre del psicoanálisis pedía que se sostenga como último bastión. De hecho, hay una anécdota contada por Jung en una autobiografía de él, en donde Freud le pide explícitamente, ¿no? Está en la película también, en Freud, Pasión Secreta. Sí, por favor. Bueno, Jung difiere entonces con Freud de la teoría sexual, pero también en otros aspectos que ahora me voy a meter en eso. Pero entonces se me ocurría pensar, digo, ¿por qué es tan raro? Y me costó mucho venir acá al colegio a presentar este trabajo, que era un trabajo dedicado a junguianos. Entonces da por sentadas algunas cuestiones, algunos me van a seguir hasta un nivel, otros no, bueno. Tratemos de... me van frenando de última. ¿Por qué me estaba costando tanto venir acá? Digo, tiene que ver con algo de esta hegemonía y de sentir que soy parte, porque soy psicóloga, pero a la vez estoy expresando una teoría, tanto desde lo junguiano como del feminismo, que no suele tener mucho lugar, ¿no? Y además vengo a presentar una teoría y la crítica a esa teoría. Entonces, también se me juega eso, de que les quiero presentar una teoría y la verdad que quiero que se vayan de acá queriendo leer a Jung, pero digo... Quizás con todas las críticas que haga, alguna o algune no le dé tantas ganas de leerlo. Espero que sí, porque la idea es interceptar todas las lecturas de todos nuestros marcos teóricos, los que sean, a través de las epistemologías feministas. Me parece que ese es el desafío que se nos presenta ahora, y empezar a pensar a la teoría como una práctica política también, porque si la producción de teoría sigue quedando en manos de los mismos, y ahí la O está bien puesta, vamos a seguir reproduciendo las mismas lógicas patriarcales de las que después sufrimos sus efectos, ¿no? Cuando vamos a consulta, cuando vamos a estudiar también. Entonces pensé, dije, claro, esta presentación es como otra salida del closet, ¿no? Si bien yo no sufrí la salida del closet del lesbianismo, la verdad que la viví con mucha naturalidad, si se puede decir. No sé cómo, pero después de 30 años pude simplemente... elegir relacionarme con mujeres o lesbianas, depende de dónde nos paremos, sin mucha historia, y sin embargo me genera más contradicción como decirles, soy junguiana, ¿y qué me van a decir? ¿Y cómo me van a mirar? Y me van a decir que estoy loca, ¿no?
porque ¿qué hacemos con la diferencia? La psicopatologizamos. Entonces, si a alguien se le ocurrió virar para otro lado que no sea el psicoanálisis, es o estúpido, o estúpida, o está loca. Con las mujeres en general es más fácil decir que estamos locas, ¿no? Queda más cómodo. Entonces esto es como otra salida del closet, de un closet más bien científico-académico, que también, igual que el closet tradicional, sexual, encorseta, limita y obtura con operaciones de lectura disciplinantes las producciones de quienes se han preocupado y ocupado de temas y problemas que son a veces un fastidio para la academia, pero a veces también son un objeto de fetiche, porque vieron que también hay un montón ahora de publicaciones que toman la perspectiva de género de una manera que después podemos debatir, porque ahora hay que hablar de esto, ¿no? Entonces se toma un objeto fetiche de la academia y se vacía, yo creo, del contenido político. Y por otro lado, cuando vi el título de las jornadas, esto del neoliberalismo, y hablé con algunas amigas y amigos de lo que iba a ser esta presentación, pensé lo importante que es que el colegio también abra estos espacios, que empiece a eclectizar la mirada desde lo teórico y desde lo político, frente a la fuerte avanzada conservadora que estamos teniendo en Latinoamérica en general. El mejor exponente de esto es Bolsonaro en Brasil, ¿no? Una corriente eclesiástica, fascista, muy fuerte, que contrasta o que compensa, yo creo, también la avanzada de los colectivos de mujeres y LGTB IQ que están también creciendo mucho, ¿no? Bueno, eso por un lado como para decirles quién soy. Voy a ir leyendo partes, acá me pidieron por favor que no lea, pero yo me dediqué a escribir, ¿sí? Si no leo es como que siento que es un desperdicio. Así que leo y comento y ustedes me van levantando la mano. Lo que me gustaría saber es si alguna y alguno conoce ya la teoría junguiana, al menos en términos muy básicos. No, Sofía, no te conteste. Sí. Sofía estudia conmigo. Bueno, por ahí contarles eso también, que lo junguiano es tan evidente que lo hegemónico en Argentina es el psicoanálisis, que no hubo formación oficial en psicología analítica, así se llama, el psicoanálisis quedó para Freud, la psicología analítica se llama a la rama junguiana. La formación oficial que deriva, digamos, de la IAP, que es la institución internacional que forma analistas junguianos de una manera formalmente muy parecida a la que se forman los psicoanalistas. Tienen una formación teórica, supervisión y análisis, las tres patas de casi cualquier psicología profunda, ¿no? En Argentina se abrió recién la cohorte el año pasado, la primera. Nosotros somos parte de la primera formación oficial de psicólogos analíticos y psicólogas analíticas en Argentina. Por contraste, por ahí lo que pasó en otros países de Latinoamérica, que si bien no tienen formación hace tanto, sí tienen maestrías, posgrados, sistemas de formación oficial. Nosotros no. Antes de esto lo que había eran escuelitas sueltas, algunos centros, 2 centros en Buenos Aires, uno en Córdoba, uno en Mendoza, muy poco riguroso, ¿no? A mí me gusta la rigurosidad científica. Luna Virgo. Bueno, entonces con Sofía compartimos esa formación. Entonces les preguntaba si alguien maneja algo además de esta diferencia con Freud en cuanto a la teoría sexual. ¿No? No. Bien. No aprendas poco lo que escribiste. Me voy. Nos vamos a ir con tarea, dos años. Me voy. Voy. Claro. Bueno, pero por lo menos escucharon hablar de inconsciente colectivo, por ejemplo. ¿Y saben que es junguiano la noción de consciente colectivo? Porque circula por tantos, ¿no? ¿Y arquetipos? ¿Escucharon hablar de arquetipos? Sí. Porque son conceptos que están hasta como de moda, que circulan más bien por las terapias alternativas, la astrología, el tarot, los lenguajes simbólicos, pero en realidad son conceptualizaciones junguianas, ¿no? Pero por ahí no las tienen desconectadas. De hecho, ahora vieron que hay muchos talleres para conectar con el arquetipo de... No sé si han visto circular esas cosas. Bueno. Pero tiene que ver eso con el arquetipo. Tiene que ver. Es una interpretación. Bien. Lo interesante de lo junguiano es como quedó
caído, abyecto, diría Butler, de lo académico y de lo científico, ¿no? De lo tolerado como científico, porque el psicoanálisis, para el caso, no cumple con los mismos requerimientos que no cumple la psicología analítica, es que aparece, ¿no? Por la sombra, decimos nosotros, aparece, o sea, yo conecté con lo junguiano a través del chamanismo andino, por ejemplo, ¿no? En una situación, o astrología, claro. El mismo año que conecto con lo junguiano, conecto con el feminismo y con el lesbianismo, que para mí van como de la mano en ese sentido. Bueno, ahora igual les cuento un poquito qué es un arquetipo para que se entienda lo que voy a presentar. Lo que les quería contar también es que en psicología analítica, le decía recién a Adriana, igual que en el psicoanálisis hay distintas líneas también, no es que somos todos los psicólogos analíticos iguales y pensamos todos lo mismo. En estas líneas están los como en todos lados, los conservadores y tradicionales que respetan la palabra de Jung, ¿no? Los clásicos. Y después están un gran grupo, sobre todo en Londres, en Estados Unidos. Hay muy pocas voces hispanas, muy pocas o ninguna creo, cuestionando algunas de las ideas clásicas, que son los considerados radicales o outsiders, ¿no? Quedan por fuera de la institución oficial. Esto pasa lo mismo alguien que sepa de la institución psicoanalítica oficial lo puede saber mejor que yo. Entonces ya ha habido varias psicólogas y psicólogos que han cuestionado ideas, les menciono algunas, de género, contrasexualidad, ánima y animus, los principios de lo masculino y lo femenino, pero que estos son en general excluidos. Y si bien son incorporadas algunas de estas voces, después en la enseñanza y en la transmisión pasa lo que pasa con el psicoanálisis en la facultad, ¿no? O sea, decimos que la función materna la cumplen tanto el papá como la mamá, pero después, ¿de quién es la culpa? De la madre, ¿no? Y la madre tiende a ser un cuerpo femenino, justo, casualidad. Nunca aparece otra cosa. Entonces, esas tensiones son las que tenemos que empezar a discutir. Y esta tensión al interior del mundo junguiano, que se las traigo para que vean como matices dentro de esta cosmovisión, Jung se sabe que tuvo, no son comentarios, son teorizaciones que son netamente misóginas algunas y en algunos casos también racistas, y es como si el mundo junguiano quisiera hacer como si eso no existiera. Entonces cada quien que levanta alguno de estos enunciados es un poco que traiciona al padre, ¿no? No sé si les suena, esto pasó también en el mundo freudiano y lacaniano. Y esto lo hemos visto nosotras, yo pertenezco a un grupo que nos conocimos en el Congreso Latinoamericano de Psicología Analítica en julio en Bogotá, que somos lesbianas junguianas, una mezcla muy peculiar. A todas nos pasó, y especialmente quería comentarles, Andrea, una compañera de Uruguay, con la que vamos a hacer una actividad ahora en febrero, le rechazaron una tesis, un proyecto de tesis, por cuestionar los principios de lo masculino y de lo femenino. Carolina, que presenta ahora dentro de poco un libro sobre el lesbianismo como camino de individuación, en la primera universidad que lo presentó se lo rechazaron, estamos hablando de Chile, la Universidad Católica, se lo rechazaron, con riesgo de ser amonestada o apercibida, no me acuerdo qué término es, por querer trabajar con esos términos. Digo, no es una idea mía que esto esté invisibilizado o cercenado. Y hace poco, Andrew Samuels, que es uno de los post-junguianos más emblemáticos y más interesantes para leer, publicó una carta abierta junto con otros analistas junguianos pidiendo perdón de alguna manera a la comunidad por el racismo de algunas de las postulaciones de Jung, y nosotros le contestamos esa carta. Y nos comentó que había recibido respuestas muy negativas también, de nuevo, diciéndole que estaba traicionando al padre por visibilizar, al padre lo digo yo, traicionando a Jung, pero es como que funciona como un gran padre, por visibilizar estas expresiones, ¿no? Bueno, por ahí queda claro que para mí los dos campos todavía siguen siendo los dos campos muy nutritivos y muy importantes para mí, tanto la psicología junguiana, que conectar con la psicología junguiana a mí me sirvió como psicóloga, pero primero como paciente, me sale decir, pero no, como persona, para empezar a ver la vida de una manera infinitamente más simbólica que este conjunto de significantes vacíos que me aportaban los 15 años de psicoanálisis que tenía encima.
Y fue desde ese encuentro y de empezar a conectar con el cuerpo y con las emociones, especialmente emociones de enojo, frustración, rabia, impotencia, ¿no? muy propias de lo que conecta también el encuentro con la opresión internalizada. Desde ahí es donde encuentro el feminismo. Fue el camino para mí, no fue desde el feminismo a lo junguiano, sino desde lo junguiano al feminismo. Y de empezar a conectar con esta frase de lo personal es político, ¿no? Empezar a entender que esas emociones, si bien tenían algo que ver con mi historia personal y con mis complejos personales, diríamos, de lo junguiano, también tenían algo de colectivo y netamente politizado. Entonces cada aspecto de mi vida y de mi cuerpo se volvía en un campo de batalla, ¿no? Y los símbolos también. Bueno, voy al trabajo. Me avisan cuando falte un ratito para cerrar, así me apuro. El trabajo se llama, ¿vieron? No sé si vieron el título, La mujer como mitología del cuerpo, psicología analítica junguiana en clave feminista. Para entender un poco el trabajo, yo necesito introducirlos en el concepto mínimamente de arquetipo y la teoría contrasexual junguiana. ¿Qué me pasa? Cuando yo accedo a lo junguiano, empiezo a leer compulsivamente, como hago con todo, igual con el feminismo. Me voy a comprar todo y voy a leer todo lo que se puede sobre esto. Estaba fascinada, hasta el momento en que empezaba a hablar de la mujer, que ahora les voy a leer algunas frases. Y ahí era como, ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo entiendo que este hombre brillante en algunos aspectos de repente dice que la mujer es naturalmente, ya veremos, X cosa? Lo mismo me pasaba desde las terapias alternativas, que es desde donde yo accedo también, ¿no? Como, no estás lo suficientemente conectada con tu feminidad. Esto lo escuché numerosas veces y no me vestía así en ese entonces, era bastante mujercita. Y creo que todavía lo soy, más de lo que yo quisiera. Lo aclaro porque es parte de la visibilidad y de la mitología del cuerpo, cómo uno construye su visualidad en función de un cuerpo sutil también que cree representar. Entonces yo me pregunté muchas veces qué era esto de no estar conectada con mi feminidad, y de hecho traje una cita de Teoría King Kong con la que resoné mucho cuando la leí y dije, claro, esto, ¿no? No estar conectada con mi feminidad tenía que ver con que yo estaba demasiado dedicada a lo profesional y demasiado abocada a eso, y bueno, no tenía ánimos quizás como muchas amigas, de casarme o de tener hijos. No que eso te haga mujer tampoco, pero era como, no entiendo, ¿de qué se trata esto? Bueno, entonces el año pasado dije, bueno, basta, esto tiene que tener una explicación teórica, alguien tiene que ya se tiene que haber preguntado sobre esto, y empecé a leer compulsivamente también a las escritoras radicales feministas que cuestionaron a Jung, y también a feministas que nada que ver con Jung. Así que bueno, el trabajo es una articulación de todo esto. Por supuesto, quédense tranquilas, no voy a leer todo el trabajo, porque además hay cosas que están abiertas. Les voy a mencionar algunas cuestiones. Bueno, la feminidad arquetípica es una idea junguiana que viene, para entenderlo, de la idea del inconsciente colectivo. Para Jung, a diferencia de Freud, el inconsciente no es solo el inconsciente personal, reservorio de aspectos rechazados de la conciencia, sino que habría una capa más profunda, si quieren, para hacerlo como una geografía, aunque no necesariamente es así, más profunda, que al que llamó inconsciente colectivo. Los contenidos del inconsciente colectivo son los arquetipos, ¿sí? Así como en el inconsciente personal tenemos los complejos, que en ese punto hasta ahí es bastante parecido a la propuesta freudiana. Él lo que empieza a ver en los contenidos, en los materiales que le traían sus pacientes, y en realidad con los materiales que produjo él mismo durante unos años después de que se peleó con Freud, que él, algunos dicen que psicotizó, bueno, no importa, que estuvo como 7 años encerrado pintando. Los materiales que él encontraba ahí, los símbolos que él encontraba, empezó a descubrir patrones en esos símbolos, ¿no? Empezó a descubrir que las fantasías que producía el inconsciente tenían motivos mitológicos, empieza a decir él, que se podían encontrar de igual manera en distintas sociedades y en distintos tiempos. Esto ya rompe también con la idea de que el inconsciente es solo un lugar de un reservorio de lo traumático, ¿no? Que viene a aparecer en sintomatología, sino que es productivo también, produce y reproduce
fantasías mitológicas que no necesariamente, quiero decir, están conectadas con nuestra trayectoria e historia personal. Lo que sucede es que para acceder a esas fantasías deben estar articuladas a algún episodio personal, como un instinto. Nosotros nacemos con instintos también, ¿no? Nosotros, bueno, no, los animales, que se activan a partir de que se desarrolle en el medio aquello que hace el gancho, ¿no? Para que se active esto. Entonces, él lo que encuentra es que hay un aspecto creativo y personal y un aspecto reproductivo en donde, repito, se aparecen patrones de ciertas fantasías mitológicas que se encuentran de distinta manera en distintos tiempos y lugares. Lo importante de la noción de arquetipo, esto es lo que quiero que retengan para que se entienda la crítica, es que Jung dice muchas veces es que no están determinados en cuanto a su contenido, el contenido se lo da la coyuntura, sino solo formalmente, son como patrones de conducta heredados, ¿sí? Y esta es la parte como áspera de la teoría, heredados y que son posibilidades a priori, ¿no? De formas de representación. No se heredan las representaciones, sino las formas que desde este punto de vista se corresponden exactamente con los instintos. Obviamente que esto da lugar a lecturas esencialistas, que es lo que voy a tratar de mostrar. El arquetipo de la madre, por ejemplo, que es uno de los arquetipos típicos, por ejemplo, constituye la base del complejo materno, es lo que le da la fuerza, ¿no? Y entonces el arquetipo de la madre está compuesto por todas las experiencias de la humanidad en donde hubo una experiencia maternante. ¿Quién ejerce esa función? No importa, ¿no? Pero eso constituye el arquetipo de la madre con todo lo que tiene de contención, de cuidado, de traída al mundo y demás. Esto mismo lo podemos aplicar a otros complejos, ¿no? Dentro de todos los arquetipos hay uno en particular, que es el que tomo acá, que es el de anima animus. En realidad es el de anima, ahora lo voy a mostrar. El arquetipo de anima animus es el psicopompo, dice Jung, es el que conecta el inconsciente con el consciente, es el que permite la integración de la sombra. Han escuchado hablar de la sombra, imagino también, porque está como muy de moda encontrarte con tu sombra. La sombra es todo aquello que el yo no reconoce como propio, ¿no? Nosotros, esto sí lo saben todas, que el yo es una construcción, de hecho para Freud también lo era, es la construcción que más o menos pudimos hacer para conectarnos con nuestro mundo interno y el externo de una manera más o menos articulada. El yo tiene que, para nombrarse e identificarse con los discursos del conjunto, diría Piera, debe rechazar algunas cosas. Bueno, esto lo tomo y esto no. Pero lo complicado acá es que no es voluntario. El yo no se identifica con lo que se quiere identificar, se identifica con lo que puede y con lo que le ofrece el conjunto como discurso. Y ahí se producen las tensiones, ¿no? Sobre todo cuando de repente el yo no está tan cómodo con aquello que fue forzado en esa violencia primaria a identificarse. Entonces, lo que dice la teoría contrasexual es que los varones tienen en su inconsciente, porque han rechazado todo lo femenino, una figura llamada ánima, ¿no? Que es la que permite el contacto con el inconsciente. Entonces, todas las figuras de lo femenino le sirven al varón para, me ponen caras, claro, porque es raro lo que estoy diciendo, para el contacto con aquellos aspectos desconocidos del yo. Y dice Jung, evidentemente a la inversa, las mujeres deben tener un inconsciente, en el inconsciente, perdón, una figura masculina que les permite ese contacto, porque ellas están identificadas al femenino, ¿no? Esto parte de la idea de que en la psicología junguiana se manejan mucho las polaridades. Entonces, una de las polaridades principales es masculino-femenino. Los principios del femenino es el eros, lo que une. El principio masculino es el logos, lo que divide, lo que conoce. Hasta acá todo bien, podemos decir. El problema es cuando decimos que eros se corresponde con la mujer, ¿no? Y que la mujer se corresponde con un cuerpo determinado, y lo mismo para el varón, que el logo se corresponde con el varón y con un cuerpo determinado que haría al varón. Van a ver que cuando vaya avanzando con las críticas se va entendiendo mejor, porque las caras que están poniendo son las caras que ponía yo cuando leía los primeros textos de ¿qué está diciendo este hombre? A ver, les leo una frase de Jung para que se vaya entendiendo. Dice, parece más bien un hecho natural que los varones tengan rachas de humor y las mujeres opiniones, unas y otras irracionales. Es hermoso. Esta situación posee sin dudas una base instintiva y por lo tanto es como debe ser.
La naturaleza es conservadora y no permite fácilmente que se perturben sus ciclos. Es interesante porque es tal el sesgo de género que tenía, misógino que tenía Jung, que no veía que en esta frase que les estoy leyendo se contradecía en el mismo texto con otras cuestiones que planteaba él, por ejemplo, que la sociedad constriñe tanto al sí mismo, que es otro concepto que no nos vamos a meter, que termina generando neurosis. Entonces, ¿qué es esto del hecho natural? ¿De que es natural que los varones una cosa y las mujeres otra? Es raro. Una de las tesis centrales del edificio teórico junguiano afirma, como les decía, que el varón tiene un aspecto inconsciente femenino llamado ánima y, de manera inversa, la mujer el aspecto inconsciente masculino, animus. Esto es lo que se llama teoría contrasexual, porque tiene el aspecto... Lo novedoso de esta teoría en su momento fue que, está diciendo que los varones tienen un aspecto femenino y las mujeres uno masculino. Esto, en 1915, podía ser medianamente novedoso. De hecho, fue tomado por algunos primeros escritos feministas como algo interesante, por lo menos no decir que el varón es todo varón y la mujer es toda mujer naturalmente, sino que había aspectos inconscientes que la sociedad forzaba a que sean reprimidos y enviados al inconsciente. En Aion, que es un texto tardío de Jung, él afirma que como el ánima aparece en el varón, es de suponer que exista lo equivalente a la mujer, y que se considera virtud en el varón reprimir al máximo los rasgos femeninos, como se considera, por lo menos hasta hoy, aclara él, no sabía de las solas feministas, inconveniente en la mujer mostrarse varonil. La represión de rasgos e inclinaciones femeninas lleva, como es natural, a una acumulación de esas tendencias en el inconsciente. El problema, de hecho, hasta acá de nuevo todo bien, porque incluso esto es lo mismo que dice Gay Rubin en El tráfico de mujeres, que es que, después se los voy a leer, que los varones y las mujeres no son tan distintos, sino que la diferencia o la diferencia de género se construye a partir de suprimir similitudes, no que las diferencias se marquen por sí mismas. El problema en esta teoría, como en otras, como en cualquier otra psicología, es que esa represión de rasgos no es vista como algo a explicar, sino como algo dado naturalmente. En palabras de Roland, Susan Roland es una junguiana feminista muy potente, dice: Jung creía que la forma del cuerpo otorgaba una identidad de género directa a varones y hombres, a mujeres y hombres, porque para ellos, para nosotros. Tal actitud conduce al esencialismo de la feminidad o de la masculinidad innatas. En otro trabajo, Jung dice algo muy bello que dice: la naturaleza del varón presupone la de la mujer corporal y espiritualmente. Su sistema está orientado a priori a la mujer, como lo está al agua, la luz, el aire, sal, hidratos de carbono, etc. La forma del mundo en que ha nacido le es ya innata como imagen virtual. Estas categorías a priori son naturalmente de orden colectivo, son imágenes de padres, mujer e hijos en general, no algo así como predestinaciones individuales. Ahora, hasta acá yo lo que me inserto como pregunta es: si el arquetipo, por definición, no tiene contenido determinado de antemano, ¿no? Habíamos dicho eso, sino que se trata de los sedimentos de todas las experiencias de nuestros antepasados, pero no las experiencias mismas, ¿cómo puede ser que al hablar de sexualidad de repente aparezcan contenidos específicamente femeninos y masculinos articulados a priori con cuerpos interpretados y leídos como mujeres o como varones, ¿no? Entonces, si esta tendencia a priori innata de los varones hacia las mujeres no termina siendo un absurdo biologicista normalizante, si es el cuerpo del varón lo que lo orienta hacia la mujer de la misma manera que lo orienta al agua o a la luz, por lo menos preguntémonos cómo se produjo ese cuerpo varón y se reprodujo, ¿no? Ahora, metiéndonos un poco en el concepto de ánima, que es interesante porque lo que yo quería indagar cuando empecé a escribir esto es, bueno, ¿qué es la mujer? Si es algo, ¿no? Si podemos decir que es. Bueno, el concepto de ánima representa lo eterno femenino. Madre, amazona, medium, naturaleza, y esto escúchenlo también desde las tradiciones transpersonales o yo le digo alternativas para como la espiritualidad, el mundo de la espiritualidad. La diosa, la naturaleza, la dea natura, la gran diosa de la luna, la tierra que es madre, hija, amada, destructora, hermosa, hechicera, bruja, fea, vida, muerte, seductora, ramera, ninfa, musa, santa, mártir, virgen en apuro, gitana, campesina, la vecina de al lado, la reina del cielo, la sagrada virgen, ¿no? Todo esto somos, chicas.
por solo mencionar algunos aspectos. Estas son las facetas que toma el principio femenino, el elemento yin en la tradición oriental, pero esta es la manera en que ha sido siempre experimentada por los hombres. El ánima es lo que representa lo eterno femenino en la psique del varón blanco, clase media, heterosexual, ¿no? Que al conectar con su femenino conecta con esto, desde la parte más erótica, ¿no? y atractiva de lo que representa el mundo de lo femenino, que siempre es misterioso, no sé qué tiene tanto misterio, o directamente es algo a temer, ¿no? La naturaleza que me come. Dice Samuels en un texto reciente: se supone que hay algo de eterno en la feminidad y por lo tanto en las mujeres, que las mujeres por lo tanto muestran ciertas características transculturales y ahistóricas esenciales, y que estos pueden ser descritos en términos psicológicos. Lo que se omite es el papel actual de la cultura prevaleciente en la construcción de lo femenino, y se desarrolla una confusión entre lo que se dice que es eterno y lo que de hecho se observa como caso. La descripción del ánima representa el eterno femenino, esto ya es mío, ¿no? El universal de la mujer, donde las mujeres y sus diferencias en y entre ellas desaparecen. Porque de repente hablar de la mujer y de la psicología femenina, en esta teoría contrasexual, lo que está diciendo Jung es, bueno, mi teoría vale para los varones, no lo dice así, ¿no? Pero lo está diciendo. Después habría que pensar en la psicología femenina todo el anverso, ¿no? Tienen que hacer el camino como en el complejo de Edipo, que ahora lo voy a mencionar. Bueno, según Ware, que es otra junguiana feminista, dice que Jung solo pudo teorizar sobre la mujer desde su punto de vista, es decir, como un varón. Por lo tanto, la psicología analítica es androcéntrica y patriarcal. Y podemos decir que la mujer, ahí me voy metiendo en la mujer como mito, es producto de las proyecciones de un varón atormentado por las imágenes de lo femenino que se le presentaban tanto fascinantes como terroríficas. En los textos junguianos clásicos, al igual que en las tradiciones espirituales o en las llamadas terapias alternativas, la mujer es siempre definida desde lo que falta: lógica, organización, opinión, razón, pene. A ella se le atribuyen las características de la emoción, intuición, sensualidad, receptividad, misterio. Es por ello que Jung llega a preguntarse si las mujeres tienen alma. O sea, en realidad recupera una pregunta que se hacían los gnósticos. Claro, si la mujer representa todo el aspecto álmico, ¿tienen alma? Si ya lo son, ¿no? Fíjense la pregunta, si tenemos alma. Más vegetalizada imposible, como bueno, más o menos. Hay un trabajo de Teresa de Lauretis, que por ahí la conocen, que creo que se llama Diferencias, el libro, está muy bueno. Ella dice, bueno, que la mujer en realidad se trata de representaciones e imágenes modeladas o construidas por hombres. La asociación de las mujeres con la locura y el silencio, la identificación de la feminidad con un poder que la cultura se ha esforzado en exorcizar o neutralizar, y el lenguaje en suprimir, es un topos recurrente de la crítica literaria feminista y debería ser, agrego yo, un lugar más recurrente para la crítica psicológica, sobre todo, de nuevo, en la transmisión del psicoanálisis que hacemos en nuestras formaciones. En Jung, de nuevo volviendo a Jung parece vislumbrar las limitaciones que tiene para entender qué quiere decir él mismo con el encuentro del ánima en el varón, y dice, es más fácil ver la sombra que el ánima o el animus, porque la diferencia está, según él, en que para reprimir la sombra recibimos instrucción moral. O sea, la sombra sería todo lo que nuestros padres nos dicen que no debemos hacer, lo que está mal, lo que es sucio, chancho, asco, eso no. Ahora, para el ánima y el animus, para él no hay instrucción que se reciba, sino que se produce naturalmente, que el varón desarrolle esto y que la mujer aquello, ¿no? Y en un momento dice algo que como donde cae una crítica fuerte, que es que el factor histórico es ajeno no solo al arquetipo de lo femenino, sino a todos los arquetipos en general, es decir, a todas las unidades hereditarias, tanto espirituales como corporales. Pues nuestra vida es lo mismo que era desde hace eternidades. En este tipo de textos es como que el autor nos deja un poco inermes, porque es bueno, si esto sigue, ¿no? Si los arquetipos son ahistóricos, pasa un poco lo mismo con el estructuralismo francés a veces. Si esto es ahistórico, entonces
el sufrimiento, la opresión que esto produce es como imposible de quebrantar, ¿no? O sea, ¿qué lucha posible hay, qué margen hay acá para una transformación individual y social? Por suerte hay muchas y muchas ya que han criticado esta idea que termina transformando el arquetipo en algo muy parecido a lo natural, ¿no? Algo que no se puede cuestionar. Roland plantea en la revisión feminista de la teoría junguiana que el sesgo de género contra lo femenino no cuadra ni con la androginia ni con la incognoscibilidad del inconsciente, que son postulados junguianos también. Por eso digo que se contradice y ahí uno puede ver las anteojeras, ¿no?, del autor. Porque si él está planteando que los arquetipos no tienen contenido, que son andróginos y plurales y que pueden tomar cualquier forma después, entonces, ¿qué sentido tiene hablar del arquetipo de la mujer? En tanto, los arquetipos son, por definición, andróginos y plurales. Entonces, ¿cómo entender que Jung escriba tan a menudo haciendo coincidir la identidad de género con el sexo corporal asignado al nacer? Bien. Metiéndome en la idea esta de la mujer como mitología del cuerpo, ¿por qué la mujer como mitología del cuerpo? Por ahí es lo más raro, ¿no? Como empecé a pensar, la mitología ocupa un lugar muy importante en la psicología junguiana, por esto que les decía de las fantasías mitológicas, ¿no? Y tendemos a pensar que la mitología, bueno, son estos relatos, ¿no?, más o menos cohesionados, que tienen que ver, que representan trayectorias colectivas que nos pueden hacer más o menos sentido para pensar nuestras problemáticas particulares, ¿no? Yo puedo tomar el mito de Demeter, como tomaba Sophie, para pensar algo que está pasando hoy conmigo, en mi relación con mi madre, supónganse, ¿no? Pero es una temática, la mitología, el arte, el lenguaje y la religión, son los 4 pilares simbólicos de cualquier sociedad, dice Jung, y son, fíjense, arte, lenguaje, religión y mitología, 4 aspectos que en el psicoanálisis freudiano, si bien tienen lugar, no lo tienen para mí de manera suficiente y no se utiliza lo suficiente tampoco en la clínica. Tendemos a ponerlo en el polo espiritual. ¿Se acuerdan que recién les dije que nosotros pensamos en polaridades? Hay una polaridad que es el espíritu y la materia, ¿no? Sin embargo, lo que la teoría junguiana más compleja intenta mostrar es que no habría distinción entre espíritu y materia, ¿no? Ya como trayendo casi la física cuántica, como no se puede decir de un fenómeno que sea estrictamente material ni que sea estrictamente espiritual, ¿no? Entonces, desde ahí yo empecé a pensar, bueno, la mitología está encarnada, ¿no? Hace cuerpo, no es un cuento solamente, es actuada y es actuante y performatea en ese sentido, ¿no? Como leyendo a Butler y a Preciado, empecé como a flashear con eso, re académica, flashear, bueno. Yo flasho también, chicos. Y entonces me hacía ruido esto, porque Jung dice, por ejemplo, ¿qué pasa, se me preguntará, con las cosas más corrientes e inmediatas, como el varón, la mujer, el padre, la madre o el niño? Estos hechos tan corrientes, que se repiten eternamente, engendran los arquetipos más poderosos, cuya constante actividad sigue siendo perfectamente reconocible, incluso en nuestra época racionalista. O sea, ahí está incluyendo el factor histórico, porque lo que dice es que los arquetipos son engendrados por la repetición de experiencias. Y esa repetición de experiencias, ¿de dónde sale? Es como una cosa de huevo y gallina, ¿no? Digo, bueno, ¿qué vino primero? ¿La experiencia o el arquetipo? El arquetipo o la experiencia. El enorme caudal de historias, porque la verdad es que es abrumante la cantidad de mitologías que ha construido nuestra odiada y amada humanidad en estos siglos, y la mayoría de las mitologías dan cuenta, de alguna manera, de la diferencia sexual entre varones y mujeres, ¿no? Están las diosas y están los dioses, y cada uno tiene experiencias distintas y traduce experiencias físicas distintas. Lo que nos podemos preguntar es si ese enorme caudal de historia es producto de la diferencia natural entre varones y mujeres. Muchos autores post-junguianos van a decir que sí, que como se repiten estas mitologías a lo largo de la historia y de los tiempos y de los lugares, da cuenta de que hay un carácter universal de la diferencia sexual. Sin embargo, obviamente, como feministas sabemos que este tipo de mitologías lo que oculta son las opresiones, las diferencias sociales, económicas, culturales y políticas entre varones y mujeres a lo largo de la historia, y la relegación de las mujeres a papeles secundarios, sancionando aspectos históricos
como tradicionales de la feminidad arquetípica, ¿no? Entonces ahí se explica que todo lo materno quede siempre del lado de lo femenino, y lo femenino inmediatamente conecta con la mujer, con lo que nuestra sociedad ha interpelado como mujeres. Y esto es lo tradicional de la feminidad arquetípica, por eso yo fui sancionada como no lo suficientemente femenina, por no conectar por ahí con el deseo materno. ¿Se entiende? En psicología analítica, lo llamado arquetípico queda redimido de todo examen social y político. Cuando alguien dice eso es arquetípico, es como, bueno, no se discute, esto es así. Como lo que pasa con lo que nosotros llamamos el mundo natural. Es como si fuera prediscursivo y transcultural, ¿no? Cuando alguien dice el sexo biológico, ¿cuál es? ¿No? Entonces, y ahí hay algo como indiscutido, como si hubiera realmente, y esto las epistemologías queer ya lo han discutido y mostrado suficientemente, que el sexo biológico tampoco existe, también es performateado por el lenguaje, que no hay nada prediscursivo en ese sentido. Pero bueno, en el deslizamiento junguiano esto aparece más como lo arquetípico. Los mitos, sin embargo, son sobre lo femenino y sobre cualquier temática, están creados desde una mirada masculina, donde lo femenino es a la vez fuerza atractiva de Eros y a su vez fuerza repulsiva monstruosa cuando ésta escapa de la propiedad de los hombres, ¿no? Porque la mujer puede ser enigmática, atractiva, musa inspiradora, hasta que escapa de la propiedad de los hombres, ¿no? Y eso lo podemos ver en el cotidiano, y ahí se transforma en una fuerza monstruosa, activadora de las mayores ansiedades y violencias. Mientras que en otras sociedades no occidentales se encuentran casos de poblaciones que aceptan la existencia de más de dos géneros, como los verdaches, que fueron citados tantas veces que ya, pobre gente, no sé qué le queda. En nuestras sociedades de tradición judeocristiana se reconocen solo dos, ¿no? Y se castiga fuertemente a quienes no se adecúan a estos dos géneros. En 1431, Juana de Arco, todos conocen la historia, fue quemada por razones políticas y religiosas, pero fue el rehusamiento a usar vestimenta femenina en la prisión el foco del enjuiciamiento y de su ejecución. Como puede verse en no sé si vieron la película, la original, la de 1928, que está hecha con fragmentos del juicio. O sea, la película está íntegramente, es una película muda, así que tardé mucho en verla porque pensé que no lo iba a tolerar. Es que no, son fragmentos del juicio. Es realmente impresionante porque, como son los fragmentos del juicio real, uno puede ver ahí cómo cayó con toda su fuerza la heteronorma, y lo que los desesperaba, sobre todo a estos tipos, es que ella se rehusara a usar vestimenta femenina, que ella decía que no podía hacerlo hasta que no cumpliera con su misión, y que ahí Dios le permitía usar vestimenta femenina, si no tenía que usar. Y ella se rehusó hasta el último momento, y por eso fue quemada, en realidad, no tanto por sus ideas políticas. La imposición de determinadas visualidades sobre los cuerpos no es un aspecto al que la psicología se haya dedicado especialmente. Incluso nos olvidamos de este aspecto en las descripciones clínicas de nuestros pacientes. Hablamos de nuestros pacientes, mujeres o varones, y damos por sentadas que sus visualidades son adecuadas. Y sabemos que, porque de hecho tenemos casos en nuestro país múltiples de lesbianas masculinas, chongas, como Iggy, por ejemplo, o en Costa Rica hace poco apareció una chica, se llama Stephanie Paola Castro Mora, una lesbiana chonga también, que fue descuartizada, violada previamente. Estas violaciones de escarmiento que se hacen frente a estas visualidades correctivas. Bueno, apareció hace poco ese caso y también fue muy invisibilizado porque se habla de la mujer que apareció y sí, era una mujer pero una lesbiana chonga, y fue asesinada porque su visualidad no era la correcta, igual que Juana de Arco en 1431, estamos hablando hace más de 500 años. Bueno, y esto, más allá de lo movilizante que es, para mí también tiene que ver con un aspecto teórico de, bueno, ¿qué pasa con estos cuerpos que no pueden actuar de cualquier manera? No podemos actuar como que es mentira que somos libres de ser y de mostrarnos como se nos cante, ¿no? Claramente es una mentira. Y que esa mentira tiene que ver con una producción y reproducción de imágenes mitológicas también, que están proyectadas por el inconsciente colectivo y que responden a determinadas normativas, o que al revés rompen con esa normativa, y entonces aparecen las ansiedades sociales de qué significa esto.
todas estas preguntas que estoy haciendo, sumado a mis otras lecturas compulsivas y espasmódicas, porque así como empiezo libros y dejo y empiezo otro. Acá en realidad traje sobre todo algunas cosas de Gayle Rubin y de Monique Wittig, que fueron las primeras en romperme la cabeza en términos de qué era ser mujer y si era mujer o no, y esta pregunta me hizo mucho daño en un momento, tuve que pensarlo y transitarlo conmigo durante mucho tiempo. Me hicieron pensar estas minas, las conocen, no sé, Gayle Rubin es antropóloga estadounidense, feminista, Monique Wittig es francesa, escritora también, escribieron las dos mucho sobre lesbianismo y sobre el cuerpo lesbiano. Bueno, me hizo empezar a pensar en una idea acerca del aspecto físico encarnado en el mito. Y ahí me encontré con Fordham, que es un post-junguiano también, que en realidad él se va para otro lado, es más kleiniano también. Pero él en un texto, hablando del desarrollo de los niños y niñas, porque hay junguianos también que se dedican a la psicología del desarrollo, él dice que hay una dimensión física del arquetipo, perdón, una dimensión física del arquetipo que se refiere al conjunto de pulsiones e impulsos que despliegan el armado de toda una mitología del cuerpo, se lo robó a él esto, en niños y niñas, planteando que las primeras relaciones de los niños y las niñas con los arquetipos se dan a través del cuerpo y por el cuerpo, de lo que pueden experimentar a través del cuerpo y lo que pueden hacer con él. Esto me hizo pensar también en esas famosa frase de Spinoza, lo que puede un cuerpo, o Foucault diciendo que el alma es la prisión del cuerpo, ¿no? Es decir, que nuestros cuerpos están capturados por sistemas de pensamiento y por ideas y por imágenes de las cuales son presas, ¿no? Y no al revés. Entonces pensé como que sin dudas, evidentemente, lo que puede un cuerpo incompleto, como es el de la mujer, desde esta cultura patriarcal, nunca va a ser lo mismo que lo que puede un cuerpo completo, el del varón. Eso en principio, ¿no? Y después otra autora que me ayudó a pensar esto fue Susan Roland, que ya la cité, que habla de los arquetipos como psicosomáticos y afirma que el cuerpo está conectado al espíritu a través de los arquetipos. Esto puede sonar medio raro, pero bueno, la idea es que quede como la idea esto de lo encarnado, ¿no? De que el arquetipo no es asustancial, ¿no? Sino que lo estamos actuando todo el tiempo. En efecto, los arquetipos hacen que el cuerpo sea psicológico, o sea, nuestros cuerpos los experimentamos a través de nuestro yo y experimentamos lo que podemos capturar de ellos, ¿no? Y cuando digo cuerpo no digo solo la materia, digo nuestras emociones, sentimientos, deseos, impulsos, están capturados por lo que se puede y no se puede hacer, se debe y no se debe hacer, lo que me dijeron que tengo que hacer con eso, ¿no? Entonces, está bastante presente esta idea permanentemente en nosotras. Bueno, en este sentido llegué como a una pequeña conclusión de que la mujer como mitología del cuerpo tenía por lo menos dos sentidos, que es lo que mandé en el resumen. Por un lado, sería la mujer con mayúscula, como aquel universal, imagen mítica, ontologizada, condensadora de todo lo femenino, a la que no hay mujer que pueda identificarse por completo, como no hay varón que se identifique por completo con todo lo masculino, ¿no? Esto como universal. Pero por otro lado me refiero a la mujer como mitología del cuerpo, como un subproducto, lo que queda del cuerpo cuando es sometido a la actividad de la psique que activa como patrones de sentido inconscientes, operantes desde incluso antes del nacimiento, ¿no? ¿Es varón o es mujer? Las imágenes ejemplo de lo que es ser mujer, tanto interiores del cuerpo sutil como exteriores, las visualidades, que ese cuerpo actuará casi siempre sin cuestionarse. En el mejor de los casos, uno se lo cuestiona, y empieza a desarmar, ¿no? Aquellos discursos que performateaban hasta los deseos, ¿no? Y ¿cómo están? Medio que me agoté. Bueno, les voy a leer algo. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué hora es? 8:10. Perfecto. Les voy a leer, para salir un poco de la teoría,
un pequeño fragmento de un libro de Val Flores, porque soy fan, soy alumna fan. Val Flores y Fabi Tron, que son dos monstras de acá de Argentina, que editaron un libro hace un tiempo que se llama, que está online, se puede conseguir, Chonguitas, masculinidades de niñas, por ahí algunas lo leyeron, que recopila como historias. La idea era que cada mujer, lesbiana, no binaria, lo que sea, que se reconociera como chonguita de niña, mandara una foto de su niña masculina y un relato de su infancia como niña masculina, ¿no? Con lo que eso implica. Y me pareció que estaba piola para pensar entre nosotros esto de realmente la encarnación de los mitos, ¿no? Este relato es de una chica que se llama Ana Scully, o Scully, no sé cómo se pronunciará. Dice: quiero ser jugadora de fútbol. Me informan que no hay mujeres que jueguen al fútbol. Resisto y discuto, pero la realidad se impone. Entonces quiero ser árbitro. También echan por tierra mis pretensiones. Está claro que el deporte no va a ser mi futuro. Ni el potrero me acoge. A los 10 u 11 años entré por última vez a jugar. En media hora no me llegó ni un pase. Chupate esa mandarina. Más sí, me voy a hacer una expedición de descubrimiento y me treparé al árbol más alto, yo sola. Hay que pintar la pieza, me la imagino celeste. Es una forma de decir, no quiero rosa. La respuesta de mi madre, entre risas medio nerviosas, es, te va a crecer el pito. Mis póster de básquet y motociclismo quedaron geniales en el fondo champán. Lloro a mares y digo como 1000 veces que no quiero ser mujer. Lo repito en todos los tonos para que se haga realidad, pero no hay caso. Este cuerpo es una maldición, o mejor, una prisión. Soy un caracol que lleva su cárcel encima. Después me amigué con mi carne y descubrí que el problema no era el cuerpo, sino que en realidad estaba en el aire, el chisme, la mirada admonitoria, el reto liso y llano que te ponían en tu lugar. Ahora que lo pienso, no me amigué nada. Lo torturé a través de todas las formas inimaginables de cagarse de hambre. Por lo visto le tenía rencor. Conclusión inconclusa, me la pasé negociando. Cedí cuando decidí no hacer más cosas de varones en grupo y perdí cuando resigné mi vocación de poder y me retiré a la zona fuera de foco. Pero fui una pionera jugando las figuritas. Es muy hermosa. La leí un montón de veces y me cuesta. Porque bueno, resuena un poquito, ¿no? Bien. ¿Hasta acá quieren hacerme alguna pregunta? Sigo y termino o alguna comentario. Bueno, esto lo voy a sintetizar. Son 3 apartados, en realidad lo que les traje, lo resumí un poco el texto. Había 2 apartados más sobre, específicamente, teoría más feminista, que yo usé algunos textos de Gay Rubin, de Monique Wittig, de Preciado y de Butler, para tratar de decir, bueno, qué es una mujer desde estas epistemologías, ¿no? Entonces, les leo algunas cuestiones en relación a eso. Hay algo de Rubin que a mí me encanta, que es esta definición que les voy a leer sobre qué es una mujer. Dice, una hembra de la especie. Una explicación es tan buena como la otra. Una mujer es una mujer. Solo se convierte en doméstica, esposa, mercancía, conejito de Playboy, prostituta o dictáfono humano en determinadas relaciones. Fuera de esas relaciones, no es la ayudante del hombre, al igual que el oro en sí mismo no es dinero. ¿Cuáles son entonces esas relaciones en las que una hembra de la especie se convierte en una mujer? Que me parece muy interesante porque lo que introduce es, bueno, para ser mujer hay que estar en un marco de relaciones sociales, ¿no? Que son relaciones de asimetría, de diferencia, no de diversidad. No de igualdad, ¿no? De diferencia. Acá hay lo uno, que es el varón, y lo otro, mujeres, lesbianas, trans, travestis, todo lo que no sea varón, heterosexual, blanco, es lo otro. Porque ni siquiera es que hay una polaridad real. Esto es lo que tenemos como que destruir, me parece, dentro de la psicología junguiana y en otros también. No hay una polaridad real macho-hembra ni masculino-femenino. Hay uno, que es lo masculino, y lo otro, ¿no? Bien, ¿cuál es la relación entonces en la que como el oro se transforma en dinero, la mujer se transforma en mujer, o la hembra se transforma en mujer, o el cuerpo con vagina, como no sé cómo decirle? Bueno, esa relación es la relación de heterosexualidad compulsiva, ¿no?
Y la relación de heterosexualidad compulsiva es la relación que han encontrado nuestras sociedades para organizar los sistemas económicos, ¿no? Si fuera tan natural que los hombres solo son atraídos por mujeres y las mujeres por los hombres, no habría necesidad de ordenar nada de esto, ¿no? O sea, se produciría la reproducción social allá, sola, ¿no? Los animales no se casan entre ellos, no tienen suegra que le inviten a los cumpleaños, no le pasa nada de esto. ¿No es cierto? ¿Por qué nosotros necesitamos todo este armado y por qué hay que sostener la reproducción social? Hay que hacerla funcionar de alguna manera, y la manera de hacerla funcionar, que esto es lo que denuncia Wittig en el texto más conocido, que es el The Straight Mind, ¿no? El pensamiento heterosexual, es que la heterosexualidad no es una elección sexual, heterotips en el medio. Es un orden político, ¿no? Después se puede traducir en deseos, ¿no? Pero primero es un orden político, del cual emerge la mujer como producto. La sexualidad como ejercicio del sexo ha sido sistemáticamente leída y entendida como una supuesta polaridad macho-hembra, que es lo que yo les decía. Pero en realidad no hay dos polos. Hay una sexualidad, la del macho, y la de la hembra es la que responde a la sexualidad del macho. Punto. Y esto quirúrgicamente se ve un montón en los casos que son cada vez más de estos cuerpos, los intersexuales, ¿no? Los que no responden, no pueden ser decodificados inmediatamente ni como varón ni como mujer. Es mucho más fácil fabricar una vagina funcional que un pene funcional, porque la vagina, su único requisito para los médicos, y está escrito así en los libros de medicina, es que se pueda ser penetrada. Ni siquiera hay mucho interés o énfasis puesto en el que pueda sentir placer, por ejemplo, ¿no? Es lo de menos, que pueda ser penetrada. La mujer, de hecho, fue vista en los manuales de medicina hasta finales del siglo XIX, no hace tanto, como un defecto del cuerpo del varón. O sea, todos los manuales estaban dedicados al cuerpo del varón. Cuando aparecía la medicina femenina, era para hablar de la vagina, y la vagina era leída como un pene invertido. Esto nosotros lo estudiamos así en psicopatología, así que no entiendo. Y estas apreciaciones, si bien ahora nos pueden parecer un poco bizarras, siguen vigentes en la mitología popular, porque seguimos, no digo nosotras, pero en general la sociedad sigue pensando que la sexualidad de las mujeres es una respuesta pasiva a la sexualidad del varón. Al punto que tenía la pollera muy corta, ¿no? Entonces, esto despierta la animalidad del varón y, bueno, corresponde la ultrajación del cuerpo. Los cuerpos de las mujeres y sus productos, es decir, los bebitos, ¿no? Los ingenieros, les pertenecen a los hombres o a su subrogado, que es el Estado, ¿no? Y por eso todavía, ya lo tendremos, tenemos que dar argumentos para poder tener aborto legal, seguro y gratuito. Que a mí por momentos me estalla la cabeza de pensar por qué tenemos que seguir argumentando que nuestros cuerpos son propios. Porque les pertenecen, porque no lo son entonces. Y a esto me refiero con que un cuerpo mujer nunca puede lo mismo que un cuerpo varón. No somos, no tenemos la misma libertad. Bueno, la sexualidad entonces de la mujer es una respuesta a la sexualidad masculina. Levi-Strauss, ¿se acuerdan de Levi-Strauss? Yo me acuerdo de estudiar antropología. Qué lindo, porque acá hay muchas estudiantes y ex estudiantes también, pero yo me acuerdo cuando leí El intercambio de mujeres de Levi-Strauss. ¿Se sigue leyendo? El texto en el que habla él del intercambio de mujeres. Claro, en las estructuras elementales de parentesco, él habla de que cómo se fundan las sociedades a partir del intercambio de mujeres. Yo estaba pasmada y quería que alguien se altere igual que yo, porque a mí me parecía increíble lo que estaba leyendo y nunca lo había pensado. Dije, claro, el matrimonio, ¿no? El padre entrega a la hija a otro hombre. Seguimos reproduciendo esa mitología, porque es una mitología. Yo creo que nunca le dimos el lugar suficiente a esto. El tipo está diciendo que lo que funda la sociedad es el intercambio de mujeres, pero no se llegó a preguntar, tampoco le podemos pedir tanto, cómo es que se producen las mujeres. También las dio por hechas, también cayó en un naturalismo en ese punto. Las mujeres ellas son el regalo más preciado y son el objeto que hace circular y funcionar todos los sistemas sociales, así sean culturas capitalistas o no capitalistas. Funcionan a partir del intercambio de mujeres. Con la teoría psicoanalítica parecía que había llegado el momento de dar cuenta de cómo una mujer natural, vamos a tomarlo por ahora, llega a la posición de mujer esperada. Pero bueno, con el psicoanálisis tampoco llegamos a desmontar las bases ideológicas sobre las que se crea el sistema sexo-género-deseo.
aunque sí pudo mostrar, y en esto para mí es muy potente, los esfuerzos y opresiones que transcurren en una psique-cuerpo para acceder a los lugares preestablecidos de varón o mujer. A esto se llamó complejo de Edipo. Acá también, recuerdo estarlo estudiando en la facultad, y cuando Freud planteaba que la niña tenía que hacer un esfuerzo, ¿se acuerdan? Que el camino de la niña era más largo porque tenía que ir de la mamá al papá, y ese esfuerzo enroscadísimo. Es más fácil ser lesbiana, amigas, todavía, no pasa nada. Nadie prestó atención que ese esfuerzo no es un esfuerzo natural tampoco de la psique, sino que es el esfuerzo de reescritura de la sociedad sobre ese cuerpo que tiene que indicarle un camino a ese deseo, ¿no? Para que funcione este temita de la sociedad capitalista patriarcal, que es un detalle, porque bueno, si no, se nos cae. Entonces, Rubin dice que el psicoanálisis es una teoría feminista frustrada. A mí esto me encantó. Porque pudo dar cuenta de los mecanismos por los cuales los sexos son divididos y deformados, y les niñes, andróginos y bisexuales, porque esto lo decía Freud también, son transformados en niños y niñas, ¿no? Pasamos de un momento de androginia total a... Tengo a mi sobrina de 4 años con la que ayer discutí, porque me decía que los nenes no podían usar moño. ¿Y por qué no pueden usar moño? Porque se los come el lobo. Esto no se lo dijo nadie, por supuesto, es lo que pudo construir ella para darle un fundamento a la diferencia sexual, que todavía ni ella sabe que tiene incorporada, pero ya está a un mes de cumplir 4 años y ya cree que un niño que usa moño va a ser comido por un lobo, ¿no? Bueno. Y mi hermana que me decía, pero yo no le enseñé eso. Pero sí, se lo enseñaste de otra manera. Lo transmitimos como sociedad arquetípicamente al lobo que se come a los niños feminizados. Bueno, esto lo voy a pasar. Bien, para hacer... Bueno, estaba trayendo a Jung y volviendo a Jung y a la idea de cómo la hija tiene que mirar al padre en un momento de la vida. Neumann, que es otro psicólogo analítico que se dedicó al desarrollo psicosexual de los niños, dice que hay una dificultad extra de la niña que tiene que ir desde su primer objeto, la madre, hacia el padre, en un esfuerzo enorme por aceptar las normas impuestas. Y esto me parecía a mí una forma bastante romántica de nombrar el esfuerzo de reescritura del sistema heteronormativo sobre el cuerpo de las niñas que ejerce el colectivo. Porque además de ser violento, ya de por sí el trabajo de readecuación del cuerpo, de las expectativas de género, tanto para niñas como para niños, y ni hablar para les niñes que resisten el adoctrinamiento de sus visibilidades y de sus inteligencias, ¿no? Como hoy hablábamos con Adriana, hay cada vez más niñas que pueden ser escuchados por sus padres. En el caso de las niñas, la feminidad implica, como denunciaba Simone de Beauvoir, una renuncia injusta que no se ve recompensada con los beneficios de renunciar a la masculinidad. Porque renunciar a la feminidad sí tiene beneficios en una sociedad patriarcal. Renunciar a la masculinidad no los tiene. ¿Qué nos dan? Un bebote. Juega con este bebé, que es lo que va a hacer tu trabajo el resto de la vida. Esa es la recompensa. Rubin declara que la creación de la feminidad es un acto de brutalidad psíquica que deja a las mujeres en un inmenso resentimiento por la supresión a la que fueron sometidas. Todo esto ya nos hace caer por tierra de la idea de que el animus, la mujer, pueda ser un arquetipo de lo masculino que pueda tener algo de positivo. Imagínense si yo tengo que reprimir todo lo masculino a cambio de un bebote, ¿no? ¿Qué queda para ese arquetipo? ¿Qué está sedimentando en realidad nuestras experiencias inconscientes como cuerpos feminizados, como cuerpos leídos como mujeres, ¿no? Todas las psicologías, no es la psicología analítica la única, se montan en el presupuesto de la diferencia sexual, el binarismo de género y la heterosexualidad compulsiva. Esto, digamos, lo tenemos que destruir. No sé, pero hay que empezar a destruirlo, chicas. La psicología analítica no es la excepción. La clásica diferencia entre sexo anatómico y género cultural sigue fundamentando todas nuestras teorías. Y es desde acá de donde emergen las floridas y variadas mitologías que dicen describir situaciones que en realidad están engendrando con la misma reproducción, ¿no? La mujer con mayúscula, dice De Laurentiis, es la representación de una esencia intrínseca de todas las mujeres que ha sido vista como naturaleza, madre, misterio, encarnación del mal, objeto de deseo y de conocimiento, masculino siempre, y eterno femenino. Mientras que del lado del varón quedan el pensamiento, la razón, el verbo, el poder, el agenciamiento.
Y en lugar de ser la expresión de diferencias naturales, la identidad de género es una supresión de semejanzas naturales. En el varón, de cualquiera sea la versión local de los rasgos femeninos, y en las mujeres, de la versión local de los rasgos femeninos. De esta forma, la mujer como mito es un constructo de los hombres. Les pertenecen como le pertenecieron los esclavos. Eso mismo, leído en clave psicológica y simbólica, se refiere a que la mujer es el subrogado de la proyección del hombre. O sea, cada vez que leemos sobre psicología femenina, danger. Tengan los anteojos bien puestos. Bueno, por supuesto que todo esto es hiper cuestionado desde la mera existencia por todo el espectro de la comunidad LGTBIQ, desde las prácticas de drag también, y sobre todo a mí me interesa aquellos que no se identifican ni como varones ni como mujeres, ¿no? Lo que ahora está todo el movimiento de les no binarias, que denuncian que esto es una norma, ¿no? Que entonces existe, que fue creada y que puede ser desobedecida, y que no hay nada de natural en estos códigos que plantea la heterosexualidad como normales, naturales o arquetípicos, en estos códigos masculino y femenino, ¿no? Bien, entonces me quedaba la pregunta, para ir cerrando con lo último, de, bueno, ¿puede haber algo que podamos entender como arquetípico, es decir, como algo que esté en el trasfondo de nuestro inconsciente, que sea como un bagaje de experiencias al que estamos acudiendo permanentemente e interactuando con él, sobre todo en los movimientos de mujeres y en los movimientos que nuclean a las disidencias? Y ahí se me armó, leyendo a psicólogas junguianas, feministas también, la idea de la misoginia arquetípica o la opresión internalizada. Entonces, les leo algunas ideas de Jung acerca de lo femenino, ya estando en lo último. Dice, no es posible atribuirle a la mujer un grado de conciencia inferior. Gracias. La suya es simplemente diferente de la del varón. El amplio terreno del comercio, la política, la técnica y la ciencia, todo el dominio de lo que se aplica a la mentalidad masculina, cae para ella en la sombra de la conciencia, mientras que en cambio desarrolla una dilatada conciencia de las relaciones personales, cuyos infinitos matices escapan generalmente al varón. Otra frase. Una mujer poseída por su animus, es decir, por lo masculino, está siempre en peligro de perder su feminidad. Que es lo que me pasó a mí, que la perdí. Encima yo no la perdí tanto, imagínense lo que será, pero bueno, tanto. Yo creo que la tengo un poco por ahí, ¿no? Hoy no me pinté los labios. Bueno. La mujer, cuando está dominada por su ánimos, y esta es la mejor de todas, no se deja conmover por ninguna lógica del mundo. Esto se lo dijeron, ahora les voy a contar, a una compañera hace muy poco tiempo. La mujer, cuando está dominada por su ánimos, no se deja convencer por ninguna lógica del mundo. En muchos casos el varón siente, y no se equivoca mucho, que únicamente seduciéndola, apareándola o violándola lograría convencerla. ¿Qué me contás? ¿Qué es esto? ¿No ven? Que yo dije, ay, no van a querer leer a Jung esta gente. No, léanlo. Incluso cuando el autor habla del carácter creativo del ánimos, porque el ánimos es el logos, entonces es la capacidad de creación que tenemos todos, todas, donde parece que puede haber lugar para el despliegue del logos de lo masculino en la mujer, nos encontramos que esta capacidad creativa es la que produce los gérmenes creadores capaces de fecundar lo femenino en el varón. O sea, que las mujeres que están conectadas con su ánimos de manera fluida, podemos decir, se transforman en las famosas femme emperatriz, ¿no? Las musas inspiradoras. O sea, hasta el ánimos de la mujer está al servicio del varón desde este punto de vista. O sea, cuando uno está conectada, porque Jung, esto tendríamos que irnos a la parte de chusmería, ¿no? Estaba rodeado de mujeres, practicó el poliamor, no sabemos si con mucha con mucho consentimiento, pero convivía con su mujer en un momento y con Toni Wolff, que es una analista junguiana con mucha producción teórica, que le hacía a él esto de, como ella estaba muy conectada con su ánimos, le hacía un poco de musa inspiradora en sus obras, ¿no? Entonces él está atravesado por esto. Bien, si nosotros admitimos que las experiencias de nuestros antepasados sobre lo femenino, al menos desde la entrada en el patriarcado, están basadas en la opresión y en el usufructo de los cuerpos femeninos, como le pasa a Jung, que es una víctima del patriarcado. Diría Rita Segato el otro día, es la primera víctima.
Bueno, y decimos que los aspectos valorados en nuestras sociedades son los que fueron atribuidos a lo largo de los siglos a lo masculino, al pensamiento, la razón, la fuerza, porque nosotras, le hablo a una entelequia que serían los varones o a Jung, vivimos en el mismo mundo que ellos. Le está valorado lo masculino en este mundo. Entonces, si lo masculino es lo valorado, lo que está en el inconsciente, o lo que hace contacto con el inconsciente, tanto para varones como para mujeres, va a ser lo femenino, ¿no? Tomado como principio de lo femenino. Si los arquetipos no tienen contenido, sino que son forma o patrón que ha quedado condensado por las experiencias de nuestros antepasados, debemos admitir que las mujeres y las imágenes femeninas son el pórtico hacia el inconsciente en una sociedad dominada por lo masculino, lo son para ambos sexos. Damaris Ware, que es otra psicóloga junguiana, visibilizó, junto con otros, que los junguianos, o Jung particularmente, había confundido aspectos de la identidad de género con aspectos universales o arquetípicos, ¿no? Según esta autora, la devaluación de lo femenino es lo arquetípico, estando representada por el animus negativo en las mujeres, que es este aspecto como de devaluación permanente de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias ideas, lo que yo recién decía de la posibilidad de darnos voz, y una voz que sea nuestra, ¿no? Que no sea capitalizada o propiedad de los hombres. Esta devaluación de lo femenino es lo arquetípico. Y el problema es, cuando decimos que es arquetípico, es sacarlo de la idea de que sea solo arquetípico en origen e incluirlo en lo socialmente construido. O sea, eso arquetípico tiene una producción social y por lo tanto puede deconstruirse con producción política, ¿no? Con producción de un sujeto político. Si el animus es el sedimento de todas las experiencias de los antepasados femeninos acerca del varón y las mujeres son creaciones o productos de una sociedad heteronormativa y patriarcal, donde la mujer es vista como un diferente a ser oprimido, ¿se entiende? O sea, si el animus es todas las experiencias que las mujeres a lo largo de la humanidad han tenido con varones, y la mujer es, hace siglos, oprimida, el arquetipo entonces del animus, si es que existe, porque en realidad para mí ya no habría que dejar de hablar de esto, estaría compuesto por los aspectos de opresión o misoginia internalizada. Entonces, en nuestro inconsciente colectivo descansan los cientos de miles de mutilaciones, asesinatos, violaciones, golpizas, maltratos y agresiones vividas por las mujeres a lo largo de la historia patriarcal de la humanidad. Estamos entonces haciendo algo en favor de la mujer si le ayudamos a ver hasta qué punto ha asumido la definición predominante de qué son las mujeres, definición procedente de una sociedad que no valora propiamente a las mujeres. Hay una película que se llama Caótica Ana, que no sé si la vieron, que está buenísimo, es una película que trabaja con la idea de vidas pasadas, es una mujer, una artista, que empieza a hacer viajes de regresiones a vidas pasadas para tratar de entender algo que le estaba pasando en la actualidad, y conecta con este mar de opresiones, y tiene una fuerza, o sea, cuando sale la ira transgeneracional, uno siente como un alivio, como que algo se descarga, ¿no? Cuando se habla de mujeres trabajando su lado masculino, les psicólogos se refieren en general a las mujeres ejerciendo el poder, la autoridad y el pensamiento racional, espacios asignados por derecho a los hombres. Así, la mujer racional o con poder no existe. Se trata de mujeres masculinizadas, en mitología las diosas masculinas, que quieren ser como los hombres, que se meten donde no es su naturaleza. No siempre el mensaje se codifica tan abiertamente misógino, porque han sabido disfrazar esto en las teorías. Y lo que aparece muchas veces, y hace poco escuché a un profesor referirse así, aparecen como discursos más paternalistas, ¿no? Como resaltando observaciones de sorpresa respecto a las capacidades de una mujer. Como, mira qué bien. Y como hay sorpresa cuando una mujer ejercita, ¿no? Pasó con nuestra presidenta, ¿no? Expresidenta, perdón, por el desliz. Había como una sorpresa respecto de que fuera capaz de hablar bien una mujer. Bueno, como si fuera un error del sistema el éxito femenino en algún campo que es estrictamente masculino, que es el campo de lo público. Virgil Despentes, en la teoría King Kong, relata que a sus 30 años acudió a varios terapeutas y todos le dijeron que debía reconciliarse con su feminidad. Rescato su testimonio como caja de resonancias de vivencias personales.
Seguro que ya la leyeron, pero se los leo igual. No vale la pena recordarla. Dice, siempre contesté lo mismo, espontáneamente. Ya sé, no tengo un hijo, pero... Y siempre me interrumpieron. No me estaban hablando de maternidad, me estaban hablando de feminidad. ¿Qué quieren decir con eso? No obtuve respuesta clara. Yo en realidad no soy de contrariar, sobre todo si me dicen varias veces y con mucha convicción lo mismo. Por lo tanto, traté de entender, sinceramente, de qué carecía. Tenía la impresión de decirlo todo, de no tratar de ser más que así o asá, de dejarme ser sin mucha moderación. La feminidad, ¿qué era? Las circunstancias en las que vi a estos terapeutas fueron siempre privilegiadas. Estaba yo bastante dulce y tranquila. No soy una bestia todo el tiempo. Más bien soy tímida, discreta. Desde que dejé de tomar no se puede decir que hago mucho bardo en general. Por supuesto que a veces estallo y me voy a la mierda, de manera no muy femenina, lo confirmo, y muchas veces eficaz. ¡Qué casualidad! Pero en ese caso no me hablaban ni de agitación ni de agresividad, me hablaban de feminidad. Pero ahí se trata de ser menos, por ahí se trata de ser menos impresionante, más tranquilizadora, más encantadora, tal vez. Bueno, eso por más que quiera va a ser difícil. Es que de hecho hay mucha confusión cuando a alguien le quieren, ¿no? No sé si a alguna le pasó, le quieren indicar lo femenino, se escabulle. ¿Por qué no? La mujer, entonces, como mitología del cuerpo, parece ser un reservorio de representaciones que evocamos cuando hablamos de las mujeres, pero que peligrosamente contiene todos los aspectos universalizados de la diferencia sexual. Desde este punto de vista, cada mujer no haría sino que reproducir las diversas encarnaciones de una especie de esencia arquetípica de la mujer o personificaciones más o menos sofisticadas de la feminidad metafísico-discursiva. Las mujeres no existimos por ningún tipo de esencia o energía femenina que se nos activa. No está la esencia en el útero, no me viene de dada de ningún lado. Eso es un símbolo que yo puedo usar para pensarme y está buenísimo, pero no se activa necesariamente con la danza ovárica. Si yo no lo digo mal, porque de verdad pienso que eso es un símbolo. Entonces, que la danza ovárica no requiere de útero. Es por ello que algunas autoras plantean a la... plantean a la heterosexualidad como el origen de toda neurosis y al lesbianismo como respuesta erótico-política a ese orden. De hecho, hay una autora que dice que el lesbianismo es la respuesta sana a la socialización de las mujeres, así como va al talón. Desde allí me pregunto si en mujeres, tortas, bisexuales, transexuales, travestis, maricas, intersexuales, etc., ¿no sería el reconocimiento de la opresión internalizada un momento necesario para el proceso de individuación? Y si no se vislumbra desde allí el verdadero valor que tiene para y en la historia de la psicología el feminismo y los movimientos políticos que de allí se desprenden. Para cerrar con algunas cosas, es una hojita. Dice, bueno, como fuera señalado por algunos autores post-jungianos, ánima y animus no son tan paralelos como pueden parecer, pues el aparejamiento implicaría que la psicología femenina, si existe tal cosa, pueda ser deducida de la psicología masculina, y que la psique de la mujer es el anverso de la psique del hombre, como la vagina es el pene invertido. La primera noción de ánima, como lado contrasexual del hombre, se concibe dentro de una fantasía de opuestos. Hombres y mujeres son opuestos, consciente e inconsciente son opuestos, masculinidad consciente y feminidad inconsciente son opuestos. Solo en estos pares de opuestos puede tener sentido hablar de ánima y animus, pero el binarismo de género es una ficción que se sostiene a través de mecanismos políticos como la heterosexualidad obligatoria, simbólicos como las mitologías y religiones, y médicos psicológicos como la diferencia sexual. Asimismo, mientras podemos afirmar que la idea clásica de los arquetipos anima-animus conlleva en su descripción un sesgo de género que reproduce el sistema binario y resulta en deslizamientos esencialistas, también hay que señalar que en la última parte de la obra junguiana estos aspectos perdieron el carácter naturalista de los primeros escritos, abriéndose a entenderlos como una instancia psíquica que permite el encuentro como el sí mismo. Sin embargo, es decir, en la última parte de la obra de Jung salió del naturalismo, dejó de hablar de varón-mujer, empezó a hablar de alquimia, de androginia, se dio cuenta que había cosas, ¿no? Tenía mujeres alrededor que le decían, che, fíjate, que me parece que esto que estás diciendo. Sin embargo, insiste un problema que lo tiene la teoría junguiana y que lo tienen otras teorías, como decíamos, que es que seguimos sosteniendo que las personas deben identificarse con un género del binarismo clásico, varón o mujer. O sea, nace un niño y le ponemos un nombre de varón, ¿no? O sea, ¿no? Que nuestra sociedad sigue requiriendo de estos enunciados identificatorios que producen cuerpo, ¿no? No me imagino, hay experiencias en Canadá, en Estados Unidos, de crianzas por fuera de estos marcos, pero bueno, son muy complejas.
Bueno, entonces requiere que nos identifiquemos con un género y que lo diferente a uno, esta es la parte jodida, sea su contrapuesto sexual. Esto sigue siendo esencialmente heteronormado. Por lo tanto, las uniones homosexuales, sin irme a otras más complejas, en las uniones homosexuales se fuerzan los términos, y he visto a profesores hacer un esfuerzo con esto, para decir que, bueno, una lesbiana debe estar posiblemente identificada al masculino proyectando el femenino, o un varón gay identificado al femenino y proyectando el masculino, para que opere la emergencia del inconsciente en el proceso de individuación. Además del hecho de que estas fórmulas no alcanzan a atrapar los múltiples enlazamientos subjetivos de sexo, género y deseo que puedan existir, ¿no estamos clausurando de manera absurda la experiencia del inconsciente que decimos querer explorar? ¿No estamos banalizando las identificaciones y fantasmáticas múltiples que se dan en cada una, sea su elección de objeto hetero, homo, bi o tantos etcétera como sean necesarios? ¿Cómo explicar desde este esquema la fluidez y la multiplicidad de las identidades, deseos, visibilidades, atracciones sexuales de nuestro tiempo? ¿Siguen siendo adecuados estos términos? O mejor, ¿siguen siendo necesarios? Entiendo que es nuestra tarea establecer criterios de vigilancia epistemológica que aseguren que nuestros conceptos y prácticas no estén siendo sesgados por valores contingentes disfrazados de universales o arquetípicos, sean estos de género, raza, etnia o clase. Por un lado, por la falta de rigurosidad intelectual que esto significa. Por otro lado, por el daño que esto produce cuando los discursos patologizantes o medicalizantes de la diversidad se hacen presentes, ¿no? Entonces se presenta una lesbiana a consultar por su relación con la madre y el analista va a cuestionar su identidad, por ejemplo, ¿no? O su elección, o a interpretarla como una resolución fallida del complejo materno. Esto pasa en psicología analítica, pasa en psicoanálisis, ¿no? O una histeria que está tratando de resolver qué es la mujer a través de estar con otra mujer, cosas muy raras. La psicología analítica puede seguir sosteniendo los conceptos basados en la diferencia sexual, claro. De hecho, sucede que mientras ya muchas páginas se han escrito cuestionando la mirada clásica sobre los arquetipos, se sigue reproduciendo en las instancias de formación la transmisión de las lecturas clásicas contrasexuales y heterocentradas. Por ejemplo, sigue enseñando el cuaternio transferencial, que es un concepto junguiano, a partir del caso típico del analista varón con una paciente mujer. Que por supuesto, ahí hay transferencia erótica. Si es varón con varón, no. Asumiendo identificaciones y fantasmáticas correspondientes a la heteronorma, tal y como fueran descritas en los primeros textos de Jung. Podemos seguir interpretando qué quiso decir o qué queremos hacerle decir a Jung, pero también podemos exponer lo que efectivamente dijo y atrevernos a cuestionarlo. Muchas gracias.